Me saludo de paz y bien. He decidido grabar este video porque por dos razones, ¿no? La primera es porque hoy no me pude conectar con ustedes. Por tal motivo, pues no les pude compartir la clase de esta semana. La segunda es que la semana anterior fue feriado y tampoco no pudimos tener clase, ¿no? Entonces, debido a eso, he decidido grabar este video para poderles compartir algunas indicaciones. Adicional, pues compartirles algo del tema correspondiente a la semana anterior y a esta, ¿no? Para ello, pues solicito a ustedes que revisen el Classroom porque allí están todas las actividades que ustedes van a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, en este momento yo voy a compartir las actividades que están en el Classroom. Primero, pues lo de la semana anterior, ¿ya? Por allí voy a empezar, porque estas actividades ustedes las van a tener que desarrollar de forma indirecta, ¿no? Listo. Como ustedes pueden observar, la semana anterior sería la semana 3. El tema de esa semana es la mitad andina y las estructuras de explotación. Entonces, ¿qué ustedes van a tener que desarrollar o observar, mejor dicho, este video introductorio, ¿no? Ustedes le dan clic allí. Ese es el video súper corto, no es tan extenso. Déjenme ver cuánto dura. Listo, dura 1 minuto 16 segundos, ¿no? Entonces, eso ustedes van a tener que observar porque nos da como una idea general de qué vamos a hablar. En este caso, pues, hablamos de la mitad andina. Luego de eso, aquí en esta parte de conceptualización, yo les voy a publicar un link de una presentación de Genially para que ustedes puedan observar los contenidos de este tema, ¿no? Y por último, las actividades que van a desarrollar en el portafolio son las siguientes. Primero van a observar el video que está aquí y con base a lo que diga o mencione este video, lo que proyecte, lo que presente, ustedes van a tener que realizar un organizador gráfico. Entonces es importante que lo puedan observar para poder pues desarrollar dicho organizador. Esta sería la actividad número 3 que se ubica en el portafolio, ¿ya? Y estas son las actividades que corresponden a la semana anterior. Respeté mucho el feriado, por eso no publiqué nada en el Classroom. Entonces, como ya estamos en horas laborables, si lo podemos llamar así, pues ya lo debemos de desarrollar. Entonces, luego de eso, pues pasemos al tema que tendría que haber sido socializado esta mañana, que el tema principal pues era las mujeres, clases sociales y movilidad social en la colonia. El objetivo de la clase, pues bueno, es conocer, profundizar sobre cuál era el papel de la mujer en la sociedad colonial, ¿no? Cómo se formaron las clases sociales en dicha época, ¿no? Y cuál es su trascendencia en la actualidad, dichos acontecimientos, ¿no? Entonces, para ustedes, para poder comenzar esta clase, pues ustedes van a tener que observar el siguiente video, ¿no? El cual pues le vamos a dar play en este momento, ¿sí? Y lo vamos a escuchar, ¿ya? Vamos a observarlo. Durante el periodo de la colonia, la mujer formó gran parte de esta época por su valor social, pero el cual no era notado si no estaba acompañada de un hombre.
La mujer en esa época estaba considerada solamente para el cuidado de los hijos, el resguardo del hogar y la familia, y la preocupación del matrimonio. Dependiendo de cada estirpe de la mujer, ésta desarrollaba distintos roles. Dentro de los estirpes más destacados de las mujeres está la mujer de élite. Ella tuvo como misión la conservación de las tradiciones castellanas, el fomento de la religiosidad en el hogar y la consolidación del modelo de la vida familiar. La familia era la fuente primaria de las reglas de vida y tuvo tres funciones. Suplió al Estado en la protección de los suyos, facilitó el traspaso de bienes de adultos a jóvenes y preparó a estos últimos para la vida, lo cual era importante para el rol que desarrollaba la mujer de élite. En el ámbito privado, las mujeres eran amas y señoras en el hogar. Las funciones de la mujer en el hogar eran criar a los hijos, manejar los asuntos domésticos y velar por el cumplimiento y las enseñanzas. Como podemos observar en el video que acabamos de presentar, el video nos invita a reflexionar, ¿no?, sobre el papel de la mujer en la época colonial y cómo estaba dividida, ¿no? La mujer élite, la mujer indígena, la mujer negra, y también nos invita a reflexionar y a valorar lo que la mujer ha conseguido, ¿no?, a través de esfuerzo, de lucha. Antes una mujer se podía educar solo si tenía dinero o pertenecía a la clase social alta, pero en la actualidad las mujeres gozan de forma global de este beneficio, ¿no? Y bueno, pues esto pues era un video que nos abre las puertas al tema que vamos a abordar. Para ello, pues yo en el Classroom también le he compartido una presentación, ¿no? Aquí está la presentación para que ustedes la puedan descargar, la puedan pues visualizar al igual que yo, ¿no? Listo. Entonces, aquí, como usted a bien puede ver, tenemos, dice, ¿cómo se concebían las clases sociales durante la colonia? Si nosotros podemos observar esta imagen, las tres puntas del triángulo inicial que corresponden al indio, que en este caso sería el indígena, el negro y el blanco, pues son las tres clases sociales puras que le llaman, porque de allí se derivan las demás. Del blanco y el indígena, pues en este caso podría ser un español con una indígena, pues nacía un mestizo, ¿sí? O viceversa, ¿no? En este caso de una indígena con un negro o viceversa, nacía un sambo, y de un pues español con una negra, pues nacía un mulato. También podía ser viceversa, ¿no? Que era muy difícil en aquel entonces. Entonces, de esta forma, pues respondemos a la pregunta de cómo se concebían las clases sociales durante la colonia. Luego de eso, pues el tema de esta clase es las clases y movilidad social en la colonia y mujeres en la colonia, que ya lo había mencionado. La sociedad colonial en la Real Audiencia de Quito, lo que actual es Ecuador, se caracterizaba por tener una cierta movilidad por la heterogeneidad de cada grupo y mestizaje. ¿A qué se denomina con movilidad, no? La movilidad hace referencia, había un escalafón para cada grupo social, ¿no? Los indígenas, los esclavos, los encomenderos, los españoles, ¿sí? Y moverse de un escalafón, es decir, de ser esclavo a pasar a ser encomendero, o de un comerciante a pasar a ser un funcionario público, era como que un poco complejo. A eso se refiere con movilidad. Luego de eso tenemos a la heterogeneidad, es decir, que siempre se mantenía un grupo muy cerrado, ¿no? No permitían, por ejemplo, las personas que eran de clase alta o tenían mucho dinero, no permitían que otras personas puedan ingresar a ese grupo, ¿sí? Y el mestizaje, pues no, ya lo hemos analizado en la imagen inicial. Los sectores privilegiados de la sociedad colonial estaban o eran los propietarios de las haciendas y obrajes,
que a la vez eran funcionarios y del alto clero, ¿no? Luego de ello, pues también nosotros habíamos analizado en clases anteriores sobre la función de los encomenderos. En este caso, pues con la desaparición de este sistema llamado encomiendas, muchos encomenderos se convirtieron en empresarios textiles, ¿sí? O tuvieron manejo de tierras. Además tenían influencia en el cabildo. ¿Qué es un cabildo? Si lo podemos comparar, un cabildo con la actualidad sería un municipio, ¿no? La audiencia y la iglesia. Luego de eso tenemos las clases sociales en la colonia. Para ello, pues, aquí hay una representación de la estructura, ¿no? Desde la cabeza más alta hasta los más bajos, que en este caso sería virreyes, gobernadores y obispos, seguidamente por los encomenderos, hacendados y criollos pudientes. Pudientes significa adinerados. Luego de ellos, pues, los campesinos, criollos, pobres y mestizos. Si podemos ver, en un escalón muy bajo tenemos a los indígenas, que antes de la llegada de los españoles ocupaban el puesto más alto, ¿no? Y por último, pues tenemos a los esclavos de origen africano. Entonces, esta era la estructura. Luego de eso tenemos el pueblo llano, criollo, que estaba conformado por pequeños comerciantes, por profesionales, artesanos y labradores. Seguidamente por los indígenas, mestizos y negros. Y las distintas castas derivadas de las múltiples mezclas raciales, ¿no? Ok, a fines del siglo XVII, los grandes terratenientes eran las órdenes religiosas, ¿no? Ok, las mujeres en la colonia, bueno, hay cosas que debemos de señalar. El matrimonio era uno de los mecanismos empleados por la élite quiteña para consolidarse económicamente. A diferencia del matrimonio, como se da en estos tiempos, que corresponde a un principio de amor, a un principio de libertad, de autonomía, ¿no? Todas las personas deciden con quién casarse, bueno, es la ley natural en la actualidad, pero antiguamente no era así, ¿no? El matrimonio era pactado, era una forma de consolidarse económicamente, como lo dice aquí, y era un mecanismo, ¿no? Para fortalecer la riqueza de cierta familia. La mujer fue una pieza clave para la unión de familias y para la perpetuación de linajes, que en este caso linaje significa riquezas. Las mujeres eran dependientes de sus padres, hermanos, hijos y yernos. En este sentido, pues, la mujer carecía de un papel protagónico en la sociedad. Si tenía algún bien, este le pertenecía a su padre, y si no tenía papá, pues tenía hermanos, y si no tenía hermanos, hijos, inclusive hasta yernos. Los dotes que las mujeres llevaban al matrimonio se entregaban en dinero, en efectivo y en especies. Para cerrar esta parte de aquí, vamos a observar un video que nos habla de la sociedad colonial, ¿no? Y para como cierre, antes de pasar a la aplicación y que serían las actividades que ustedes tienen que desarrollar, ¿ya? ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. Los españoles implantaron en América una sociedad muy jerarquizada, en la que la minoría blanca de origen europeo ocupaba las más altas posiciones sociales y políticas. La sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de etnias diferentes, en las que se mezclaron dando origen a nuevos grupos humanos. Las etnias puras son las etnias originarias, provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Las etnias mestizas son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su preeminencia en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias.
En primer lugar, los españoles se diferenciaban por su fortuna y prestigio en la sociedad. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población y se relacionaban entre sí a través de matrimonios y lazos de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América, el lugar de nacimiento, que dividió a los españoles y sus descendientes en peninsulares, nacidos en España, y criollos, nacidos en América. Los peninsulares ocupaban altos cargos de gobierno, como por ejemplo eran virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno, y en general eran profesionales, como abogados y comerciantes. En la escala social existía además una masa muy heterogénea, a la que los españoles denominaban castas. Tanto en las ciudades como en el campo había una mezcla de colores y sangre, resultado de los encuentros de las diferentes etnias desde los comienzos de la conquista. Fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron el de los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas, el de los mulatos, hijos de blancos y negros, y el de los ambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ellos, el acceso a la riqueza, a los cargos y al prestigio dentro de la sociedad eran difíciles de alcanzar. Los indígenas fueron muy perjudicados por la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por enfermedades traídas por los españoles ante las que sus organismos no tenían defensas. También disminuyó su número a causa de los duros trabajos a los que fueron sometidos, aunque las leyes prohibían que fueran tratados como esclavos. Aún por debajo de estos grupos estaban los negros traídos de África en contra de su voluntad. En muchas regiones de América, la población había disminuido drásticamente. Ante el creciente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía colonial, se importaban negros africanos. Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas en las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente, y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe. Entre África y América se transportaron entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía por el Atlántico, los esclavos eran ubicados en la bodega del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Cuántos nombres para clasificar a las personas? Esto era así porque la gente era calificada por su raza para determinar su lugar en la sociedad. Ok, como pudieron observar en el video, pues nos hablaba de las clases sociales que se formaron a lo largo de este tiempo colonial, ¿no? Desde los mestizos, los blancos peninsulares, españoles peninsulares, que se denominaban así. Los criollos, ¿no? Pues los criollos jugaron un papel muy importante en la independencia de nuestras tierras. Un ejemplo de un criollo, pues, sería Simón Bolívar, quien luchó por la libertad de estas tierras, ¿no? Entonces, pasemos a la última parte de esta clase, que sería pues lo que iría al portafolio. Para cerrar este tema de mujeres, clases sociales y movilidad social en la colonia, pues la actividad a desarrollar en el portafolio sería la actividad número 4, ¿sí? Que sería esta, ¿no? Por eso dice ver el documento. Entonces ustedes ven aquí el documento está compuesto por estas partes, ¿no? Aquí pues usted tendría que descargar este documento, copiar las imágenes y ponerlas en su portafolio.
y pues completar con cuadro de texto, insertándolos, ¿no? Y de cierta forma ir completando estas actividades. Aquí usted tiene que completar la pirámide con las clases sociales de la colonia. Recuerda organizarlas en orden descendente, ¿no? Luego de eso, pues tendría que usted combinar los grupos étnicos para obtener como resultado la imagen presentada. Por ejemplo, el mulato era la mezcla de, entonces usted tiene que aquí ubicar, aquí están las opciones. El mestizo era la mezcla de y el sambo era la mezcla de, entonces usted tiene que completar allí. Y por último, pues escoger la respuesta correcta. Aquí hay 4 afirmaciones y usted tiene que ubicar un visto o una X en la que crea usted que está correcta, referente a las características de la vida de la mujer dentro de la sociedad colonial. Y bueno, eso sería la actividad que ustedes tienen que agregar al portafolio y con eso concluiríamos pues la semana 4. Bueno, yo les agradezco su comprensión, espero que este video les ayude a ustedes a desarrollar los temas de la semana anterior y de la actual. Nos vemos, pasen bien, chao.